Ya. Bueno, el tema que me tocó a mí Perdón. dar es partes por millón. No sé si tengas alguna idea previa acerca del tema. Pues según yo tenía entendido que para lograr que fuera partes por millón se tenía que hacer una división a partir de una problemática en donde te arrojaran pues dos sustancias y quererlas pues llevar a lo que es parte por millón, pero no estoy muy seguro. Ok, bueno, vamos a ver entonces qué es partes por millón. Partes por millón o sus abreviaturas, que es ppm, es una unidad de medida con la que se mide la concentración determinada de un rango de tolerancia. Es decir, que de cierta sustancia vamos a tomar una muestra y esa es la que vamos a evaluar. Y esto quiere decir que hay una parte por cada millón de esa unidad o de un conjunto. Existen diferentes fórmulas generales para medir la masa, que se puede utilizar usando gramos, que sería masa del componente en gramos, y la masa total de la disolución en gramos por 10 elevado a la 6. O se puede usar kilogramos, igual solamente se sustituirían, que serían por miligramos de soluto, y abajo los kilogramos de la disolución. Esto siempre se hacen entre el soluto y el diluente. Y también se puede usar los microgramos. Estos serían los microgramos en el soluto que se llegaría a ocupar y entre los gramos de la disolución que se necesita. Y también se puede hacer en el volumen, que en el volumen tendríamos que ocupar los litros, y se ocuparían también los miligramos y litros, dependiendo de qué es lo que estemos midiendo. Por ejemplo, en esta, la primera fórmula es miligramos de soluto sobre litros de la disolución. Y también se pueden ocupar los microgramos, que los microgramos estarían en el lugar del soluto, y los mililitros, perdón, de una disolución. Por lo regular, aquí siempre en esta se maneja diferentes conversiones, porque tenemos que pasar de gramos a litros o dependiendo de lo que tengamos que utilizar. En las partes por millón se les puede agregar una M hasta el último, dependiendo de si se llega a tratar de masa, o una V, dependiendo de si es de volumen, como los ejemplos que están aquí en estas jeringas. Estas están Ujú. hablando de masa. Y se podría tomar un equivalente de 1000 partes por millón es igual a 1%. Es decir, que esto equivale al 1% de lo anterior. Se puede deducir que esta unidad es usada de manera análoga al porcentaje para concentraciones o valores mucho más bajos. Como tú lo explicaste hace un rato, el mol es para medir átomos o las partes más pequeñas de un elemento. Entonces, igual las partes por millón se ocupa para medir estas. Y vamos a ver un video. Okay. ¿Estás harto de las clases en línea? No se ve el video, Adrián. ¿Y los gritos de otras mamás? ¿Sí se ve el video, Kike? No, no se ve. ¿Eh? No sigues en la presentación. Ah, ok. A ver, permítame. Espérame un tantito.
¿Ya puedes ver el video? No, sigue en la presentación. ¿Sigue en la presentación? Ok. ¿Ya la puedes ver? Ya. ¿Ya? Ok. Permíteme. Sí, ya. Ok. Las partes por millón es una de las formas para expresar la concentración de una sustancia cuya concentración es muy pequeña y casi imperceptible. Es como si tuviéramos un pastel y lo cortáramos en 1.000.000 de rebanadas, y una rebanada de ese pastel representaría una parte de ese millón. Para calcular las partes por millón, se utiliza la fórmula partes por millón es igual a los gramos del soluto entre los mililitros o gramos de la disolución por 1.000.000. O también puedes utilizar la fórmula partes por millón es igual a los miligramos del soluto entre los litros o kilogramos de la disolución. Puedes utilizar cualquiera de las dos fórmulas y obtendrás el mismo resultado. Solamente tendrás que poner atención en los datos del problema para que elijas la que se te facilite más. A continuación te lo explico con los siguientes ejemplos. Calcular las partes por millón de una disolución que tiene 0.025 gramos de soluto en un volumen de 250 mililitros de disolución. Nuestros datos son 0.025 gramos de soluto, 250 mililitros de disolución y la incógnita sería las partes por millón. Las fórmulas a utilizar pueden ser las siguientes. En los datos del problema tengo gramos y mililitros. Es por esta razón que utilizaré la primera fórmula. Sustituimos partes por millón es igual a 0.025 gramos del soluto entre 250 mililitros de disolución por 1.000.000. Hacemos las operaciones y nos da como resultado 100 partes por millón. Esto quiere decir que de 1.000.000 de partes en la que se encuentra dividida la disolución, 100 partes corresponden al soluto. Calcular las partes por millón de 1.8 miligramos de magnesio en 350 gramos de disolución. Los datos son 1.8 miligramos de magnesio, 350 gramos de disolución y la incógnita sería las partes por millón. Recordemos que en una disolución lo que se encuentra en menor cantidad es el soluto y lo que se encuentra en mayor cantidad es el solvente. 1.8 miligramos es menor que 350 gramos. El soluto sería 1.8 miligramos. Las fórmulas a utilizar pueden ser las siguientes. En los datos del problema tengo miligramos y gramos. A mí se me facilita más convertir los gramos a kilogramos para utilizar la segunda fórmula. Sustituimos partes por millón es igual a 1.8 miligramos del soluto entre 0.35 kilogramos de la disolución. Para convertir los 350 gramos a kilogramos, solamente tenemos que dividir 350 entre 1.000. Si no sabes cómo convertir de una unidad de medida a otra, en la caja de información te dejo un enlace donde te explico cómo hacerlo. Hacemos las operaciones y nos da como resultado 5.14 partes por millón. Es muy probable que te encuentres con un problema así. La concentración de dióxido de carbono en el aire es de 350 partes por millón. ¿Cuántos miligramos de dióxido de carbono hay en 10 litros de aire? El problema dice que la concentración del dióxido de carbono en el aire es de 350 partes por millón. Sabiendo esto, si tenemos 10 litros de aire, la incógnita del problema es ¿cuántos miligramos de dióxido de carbono hay en esos 10 litros?
Como en los datos del problema hay miligramos y litros, la fórmula que utilizaremos es esta. El problema ya nos está dando las partes por millón y los litros de la disolución. Lo que debemos de calcular son los miligramos del soluto. Despejamos, miligramos del soluto es igual a partes por millón por litros de la disolución. Sustituimos, miligramos del soluto es igual a 350 partes por millón por 10 litros de la disolución. Hacemos las operaciones y nos da como resultado 3.500 miligramos. Esto quiere decir que en 10 litros de aire hay 3.500 miligramos de dióxido de carbono. Si el problema te llegara a preguntar por los litros o kilogramos de la disolución, la fórmula que utilizarías es litros o kilogramos de la disolución es igual a miligramos del soluto entre las partes por millón. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te hayas... Bueno, y ese sería el video. Y bueno, el uso de las partes por millón como unidad agilizada a la comunicación entre una señal determinada por cierto porcentaje. Y era como los que nos explicaba el video, es como si partiéramos un pastel en 1.000.000 de partes y solamente una rebanada de ese 1.000.000 de partes presentaría una parte por millón. Y aquí lo tenemos como ejemplo también como los granos de arroz. Y aquí dice que si se pintara un grano de arroz de color negro, este grano representaría una parte por de la cual se abreviaría como parte por millón, la ppm. Los usos de las partes por millón también se puede ocupar en análisis químicos del agua. En esta se hace por miligramos de analito por litro de agua. En los contaminantes del aire, que también se hace partes por millón, se refiere a partes del vapor o gas por cada 1.000.000 de partes de aire y contaminación, como lo vimos en el video, que calculan la cantidad de dióxido de carbono que hay en 10 litros de aire, si no mal recuerdo. En estadística también se usa para saber la población y pueden determinar diferentes situaciones. En el análisis de trazas de minerales, y de aquí podían sacar por toneladas de minerales cuánto, como que lo van separando, clasificando. Y en la tolerancia es una incertidumbre de 1.000.000ésimo de la medición. Esto lo vemos como que más adelante. Esto todavía no lo vemos en la escuela, pero todavía como que va un paso más adelante. Y el siguiente tema que nos tocaría ver es molaridad. ¿Tienes algún conocimiento previo a molaridad? Pues la viene a partir de mol y pues se ocupa igual para raíz de un problema y creo que pues se ocupa a través de una fórmula, creo que es ay, se me olvidó. Me parece que es número de moles y el volumen de la solución. Me parece para obtener la molaridad. Sí, exactamente. Permíteme. Listo. La concentración molar es una medida de las concentraciones de un soluto de una disolución o alguna especie molecular, iónica o atómica, como tú le explicabas con los moles, que son los que se encargan de medir estas como que medidas de moles o átomos. Y la fórmula para calcular la concentración molar es la siguiente, que sería mol sobre volumen, que mol sería el soluto y el volumen sería la solución en litros. Y vamos a ver un video. Veamos ahora unidades químicas de concentración. La molaridad.
que le vamos a representar por la letra M mayúscula, y como su mismo nombre lo indica, moles, molaridad, expresa el número de moles de soluto disuelto en 1 litro de solución, ¿ok? O por cada litro de solución. Fíjate que las unidades son como sigue. Aquí es mol y aquí es litros. La fórmula la podemos escribir también así. Es lo mismo. Esta N significa número de moles del soluto. Y bueno, volumen de solución, aquí lo vamos a poner entre paréntesis en litros. Listo. Aquí está. Esto ya lo sabíamos desde unidades químicas de masa. N, número de moles de soluto. ¿Cómo se calcula N? El número de moles se calcula también así. Recuerda que el número de moles es este cociente. La masa del compuesto entre la masa molecular. A la masa molecular le ponemos ese símbolo. Y escribir masa molecular y luego le pongo el símbolo que ya lo conocíamos de anteriores videos. Ahí está. Una M mayúscula y una rayita arriba. Listo. Así podemos calcular el número de moles. Bueno, vamos a resolver ejercicios. Bien, nos piden resolver el siguiente ejercicio. Se han disuelto 196 gramos de ácido sulfúrico H2SO4 en 0,5 litros de solución. ¿Cuál es la molaridad de la solución? Me dice. ¿Cuáles son nuestros datos? Esto que está aquí es la masa del soluto. Aquí me dice que se han disuelto. Entonces ponemos aquí masa de soluto. Por supuesto que es el H2SO4, 196 gramos. Luego tenemos otro dato, 0,5 litros de solución. Eso que está ahí es el volumen, por supuesto, de la solución. Listo, 0,5 litros. Y aquí era gramos. Bueno, con esta información me piden calcular la molaridad, la concentración molar. Tú dices molaridad, le voy a poner solamente M, que es igual a número de moles, o sea, N, del soluto entre el volumen de la solución, pero expresado en litros. Fíjate, aquí tengo litros, entonces estoy bien. De frente este valor va por acá, ya tengo el volumen, pero me falta N, número de moles. Recordarás que para calcular N, vamos a poner aquí la fórmula de N, número de moles, se puede calcular de una manera bien sencilla. La masa del compuesto entre la masa molecular. Yo siempre digo, para que te acuerdes la fórmula masa entre masa. La masa molecular lleva este simbolito, que lo habíamos puesto aquí en la teoría. Bueno, entonces ya puedo calcular N, porque tengo la masa, ¿sí? Porque me están hablando de este. Por lo tanto, ponemos arriba 196 gramos. Y la masa molecular la calculo con estos datos, porque ahí me están pidiendo el H2SO4. Así que voy a trabajar aquí. Masa molecular del H2SO4. Tengo 2, por lo tanto multiplico 2 por el hidrógeno que vale 1. Más el azufre, me dicen que es 32, pongo 32. Más 4 veces lo que vale cada oxígeno, 16. Listo. Aquí tengo 2 más 32 más 64. Sumas esto y te da la masa molecular. La masa molecular tendría que ser 98, ¿verdad? Gramos por mol. Esa es la unidad. Entonces ponemos aquí 98. Dividimos y encontramos nuestro N. N sería igual a 2. Bien, vamos a borrar esto.
Y ya creo que tenemos la respuesta, porque si ya tenemos N, y ya tenemos a V, que significa el volumen de solución, pues la respuesta salta a la vista. En vez de N, vas a poner esto que está aquí, que es 2, de H2SO4, y en el denominador vas a poner 0,5 litros. Por lo tanto, la molaridad tendría que ser igual a esta operación. ¿Cuánto sale? Vamos a ponerlo más aquí, 4. Y se le pone una N mayúscula. Significa 4 molar. Ahí está. Se me sale un poco rara. Bueno, solución. Entonces, para las situaciones simples puedo resolver de esta manera. Copio la fórmula. Si esto hubiese estado en otra unidad, lo cambio a litros. Aquí ya estaba directo. Y hallo el número de moles. ¿Cómo se calcula el número de moles? Masa entre masa molecular. Reemplazo aquí y luego hago la división. ¿Listo? Esa es la manera como calcular moles para ejercicios. Bueno, ya vimos cuál es la manera para calcular los moles. Y aquí hay un ejemplo que sería, consideramos una solución hecha mediante la disolución de 2.355 gramos de ácido sulfúrico en agua. El volumen total de la disolución es 50.0 mililitros. ¿Cuál es la concentración molar del ácido sulfúrico? Como nos explicaba en el video, primero teníamos que sacar la masa, bueno, tenemos que encontrar los moles del ácido sulfúrico y tenemos que convertir la masa al soluto por medio de los moles, utilizando el peso molecular. Y aquí ya nos había dado en el video cuál era el peso molecular del ácido sulfúrico, que era 98. Solo que aquí en este ejemplo sale como que más detallado cuánto nos da, que sería 98.08 gramos. Y después ya podemos usar la fórmula y ya podemos sustituirla. Si te das cuenta aquí, también tenemos que sacar, perdón, el peso molecular, que ya lo pusimos aquí, que, bueno, que ya estaba, perdón, la medida de la disolución, que sería 2.355 gramos de ácido sulfúrico por un mol de ácido sulfúrico. Y ya nada más hacemos la cancelación de los gramos con los gramos y solo multiplicamos, haríamos regla de 3 y nos daría 0.02401 mol de ácido sulfúrico. Pero si te das cuenta aquí en la solución son 50 mililitros y lo tenemos que pasar a litros. Entonces hacemos la regla de 3, como también nos lo decía en el video, y nos dan 0.050 litros. Y lo único que hacemos es dividir la cantidad de moles entre los litros y nos da 0.48 moles. ¿Tienes alguna duda hasta aquí, Kike? No, Bueno, no, todo claro. sería todo de mi parte. Muchas gracias.